5, 4, 3, 2, 1. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que según el índice de dinámica inversionista IDI del autorregulador del mercado de valores, en enero del 2026 el mercado se ubicó en promedio en una posición de indiferencia frente a la compra o venta de activos locales. El indicador alcanzó un nivel superior a 4,04, superior al registrado en diciembre del 2025 cuando se situó en menos 9,5, lo que reflejaba una intención moderada de parte de los inversionistas. Al analizar el comportamiento diario, el regulador señaló que en el 50% de las jornadas del mes el mercado se ubicó en zonas de compra, mientras que en el 30% de las inversiones se observó intención moderada de venta y en el 2020 prevaleció una actitud neutral. El índice registró entonces un máximo de 34,1 y el 13 de enero asociado a intención alta de compra y un mínimo de menos 19,3 el 19 de enero, sin alcanzar en ningún momento zonas de intención alta de venta. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a Chile, que hoy finaliza con una variación negativa del 0,94% en la sesión de hoy, llegando a alcanzar un máximo de 11.420 durante la jornada intradía. Sin embargo, fue bajando de manera progresiva durante la jornada y hoy vemos que se ubica en 11.318 puntos. Veamos entonces cuáles son las acciones que influenciaron su comportamiento y el primer título en avanzar fue Entel, 1,04%, SMU también acompañó la lista con un alza del 1% y en el Américas también aumentó levemente 0,41%. Por su parte, y como es de esperarse según el resultado, pues estas fueron las acciones con mayor caída, siendo CAP la de mayor desempeño en menos 4,34%, Banco Itaú de Chile también bajó 3,80%, la Sociedad Química Minera cedió 3,61% y Parque Arauco bajó 1,94%. Les cuento que las operaciones de cobre de Anglo American en Chile incidieron en una caída interanual del 10% en la producción total del metal, que alcanzó 695.000 toneladas métricas durante el último año. Este resultado se ubicó en el límite inferior de las proyecciones de la compañía y llevó a un ajuste a la baja en su guía de producción para el 2026, debido principalmente a una menor producción esperada en la mina Collahuasi, ubicada en el norte de Chile. Para el 2026, la minera proyecta una producción de cobre en un rango de 700.000 y 760.000 toneladas métricas, por debajo de su estimación previa. Además, anticipó gastos por alrededor de $200 millones en la segunda mitad del 2025, asociados a provisiones para la rehabilitación de sus operaciones de cobre en Chile, en el marco de sus compromisos operativos y ambientales. De otro lado, también les cuento que Banco Santander Chile reportó un aumento interanual del 23% en sus utilidades durante el cuarto trimestre del 2025, que alcanzaron 1.053.000 millones de pesos chilenos. El resultado estuvo impulsado por mayores ingresos, por comisiones que crecieron 9% y un incremento del 15% en la actividad con tarjeta de crédito. El banco mantuvo un retorno sobre el patrimonio promedio del 23,5% y un ratio de eficiencia del 36%. En ingresos totales, la entidad superó las previsiones del mercado al reportar 793.036 millones de dólares, aunque el beneficio por acción se ubicó levemente por debajo de las expectativas y tras la publicación de los resultados la acción avanzó 0,85% en las operaciones posteriores al cierre. De cara al 2026, el banco proyecta un retorno sobre el patrimonio del 22% y el 24%, crecimiento de préstamos del 5% al 6% y un payout de dividendos entre el 60% y el 70%. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a los índices de Lima, que como vemos en el mercado están bajando también en línea con ese resultado de la Bolsa de Comercio de Santiago, que también descendió durante la jornada hoy, y vemos que Lima pues acompaña ese resultado también. Los índices registran una baja de superior al 1%, el general 1,16% y el CAPEC también retrocede 1,33%. El general se ubica en 53.462 unidades y el SELEC también bajó 1.374 unidades, o bueno, más bien se ubicó sobre ese valor durante la jornada. Veamos entonces cuáles fueron las acciones que influenciaron su comportamiento en la jornada de hoy. Recordemos que en la jornada pasada también cerraron con caídas la jornada. Los tres índices, tanto Colombia como Chile y Lima, pues finalizaron
en negativo durante la sesión anterior y pues hoy también vemos que ese resultado se evidencia en las jornadas de hoy. Es importante también mencionar que Wall Street en la jornada de hoy también estaba operando a la baja, tal y como lo estábamos comentando al principio del programa, y así las cosas pues ya cargando un poco el sistema de la operación bursátil en Lima. Vamos a revisar exactamente cómo se comportaron los índices o más bien las acciones que componen los índices en la jornada de hoy. Vamos a revisar entonces de qué manera se comportaron los índices limeños, cuáles fueron las acciones que más retrocedieron y cuáles fueron las acciones que más avanzaron durante la jornada. Y así las cosas, pues les cuento que la empresa agraria azucarera Andahuasi fue la de mayor pérdida en 11,76%, seguida de Nexa Resources Atacocha, que bajó 10,81%, y la Unión de Cervecerías Peruanas Bacjus también retrocedió 4,44%, seguido de Southern Copper Corporation, que también bajó 4,39%, y también pues se sumó PPX Mining Corp con una caída también superior a el 4%. Ya las demás acciones pues vemos que también presentan retrocesos superiores a el 3%. De otro lado, acciones como por ejemplo Bear Creek Mining Corporation, Origen Perú y Banco de Crédito de Perú finalizaron la jornada con una variación positiva. Bear Creek Mining Corporation aumentó 8,33%, seguido de Origen Perú, que también tuvo un avance del 1,90%, y Banco de Crédito del Perú tuvo un aumento del 1,31%, e Inversiones Centenario también se movieron en positivo en 1,16% específicamente. En noticias del mercado limeño les cuento que el Ministerio de Economía y Finanzas proyecta que la economía peruana podría crecer por encima del 3,2% en el 2026, sustentada en el fortalecimiento de la demanda interna, el mayor gasto privado y la recuperación de la inversión. La ministra Denise Mirales señaló que este escenario considera una inflación contenida, menores costos de financiamiento y un mayor dinamismo de las exportaciones. La autoridad destacó que la actividad económica creció 3,4% a noviembre del 2025, impulsada por el consumo privado, y recordó que entre el 2021 y el 2025 el país registró un crecimiento promedio del 4,5%. No obstante, subrayó que el desafío es elevar el crecimiento potencial mediante mayor competitividad, reducción de la informalidad y un impulso sostenido a la inversión privada. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para saber de qué manera se comportó en la jornada de hoy. Vemos que tuvo pérdidas superiores al 2%, el IBC, que es el índice bursátil de Caracas, finalizó con una caída del 2,86% en 3.528. Los otros índices que componen la bolsa, es decir, el índice financiero y el índice bursátil, también finalizaron con caídas superiores al 3%. El financiero en 2,78% y el industrial en 3,33% respectivamente. Ahora vamos con noticias del mercado limeño y les cuento que Grupo Nutresa analiza un aumento gradual de sus exportaciones a Venezuela durante el 2026, en un escenario marcado por cambios políticos y una mayor disponibilidad de divisas en ese mercado. La compañía proyecta elevar sus envíos desde niveles cercanos a $1 millón mensual hasta aproximadamente $3 millones, apoyada en su capacidad instalada en Colombia, la cercanía logística y el posicionamiento histórico de sus marcas. La estrategia no contempla por ahora inversiones productivas en el territorio venezolano y se enfoca en exportaciones desde Colombia. La empresa también evalúa mecanismos para asegurar los pagos y la repatriación de utilidades con el objetivo de mitigar riesgos financieros. Durante el 2025 es importante mencionar que las ventas en Venezuela se ubicaron en torno a los $14 millones, aún por debajo de los niveles previos a la crisis económica del país. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, y me voy dejándolos con este análisis económico.